Colombianos, la revista Semana reveló algo que nadie se esperaba, entre comillas, y es que había supuestamente otro plan para atentar contra el subpresidente Duque. Vimos lo del helicóptero en Cúcuta, cómo había cosas muy raras detrás de todo eso que uno pues no llega a comprender y que causan sospecha hasta zozobra referente a lo que está haciendo el uribismo y lo que le cuentan las autoridades al país. Pues resulta, de acuerdo a Semana, que esa fue la portada de este fin de semana, había otro plan para dizque derribar el avión de Duque en Bogotá con unos francotiradores. Yo no sé hasta dónde, hasta qué punto van a llegar con toda esta cuestión. No sé si es verdad, no sé si es mentira, no sé si hay un plan detrás para subir la imagen de Iván Duque con toda esta cuestión. Pero la pregunta más grande que yo me hago cuando leo este tipo de cosas o cuando veo estas cosas o escucho a las autoridades, al ministro de Defensa hablar de estas vainas, es ¿quién en su sano juicio considera que llevarse por delante a Iván Duque es una buena idea? ¿O que beneficia a alguien o que le sirve a alguien? Y saben la respuesta, una de las respuestas que podría uno dar ante esa pregunta es: los únicos beneficiados con que se lleven por delante a Duque son los mismos uribistas. Aunque suene duro y aunque para algunos sea irreal, los únicos beneficiados son los mismos uribistas, porque Duque ha terminado de destruir al uribismo, y si le pasa algo a Duque, los uribistas lo van a utilizar en campaña, lo van a usar como un mártir para hacer campaña y ganar las elecciones de todo en el 2022. Es la única respuesta lógica que le encuentro a estos supuestos planes. Porque ni siquiera contra Santos, contra Uribe hubo unos supuestos planes, hubo algunos supuestos intentos por ahí que al parecer eran mentiras y eran montados por los mismos militares. Pero Uribe, que era como, si le daban a Uribe era una cosa que podría causar muchos efectos y le servía mucho a los que estaban en el monte y en la selva, enfrentándose con el Estado. Pero Duque que ha permitido que toda esta gente que está en el monte y está en muchas regiones del país se expandan como perros por su casa, que hagan lo que quieran con este país, que no ha enfrentado realmente esa situación y que es un inservible, un inútil, un títere. ¿A quién le sirve que se lo lleven por delante? Hagámonos esa pregunta. ¿Quiénes son los únicos que se benefician? Ni siquiera los mismos bandidos. Esos bandidos no se benefician en nada. En nada. ¿En qué se van a beneficiar? ¿Que el uribismo pueda seguir en el poder? Bueno, porque también puede ser, porque el uribismo, si sigue en el poder, el uribismo necesita a todos esos bandidos para seguir en el poder, porque es su único discurso político, no saben hacer más nada. Y los bandidos lo pueden utilizar para seguir haciendo de las suyas, porque el uribismo los deja hacer de las suyas, siendo que si los deja hacer de las suyas, ellos pueden hacer política. Esa pregunta es la que más nos debemos hacer ante esto, pero ustedes dirán, ¿qué fue lo que pasó con el subpresidente Duque? Que además Semana dice, al presidente Duque se lo quieren llevar por delante a como dé lugar. Claro, a como dé lugar. Dice, el nuevo plan contra el presidente se ejecutaría durante una de las aproximaciones de la aeronave al aeropuerto de Catam, ubicado en el norte de la capital del país, justo cuando estuviera sobrevolando a baja altura sobre la población de Funza, Cundinamarca. Desde tierra, francotiradores tenían la orden de accionar a las turbinas del Fokker F-28, un avión al servicio del presidente de la República. Los personajes se ubicarían en las veredas El Hato y Las Palmas, a una corta distancia de la pista de Catam. Yo de esto no sé mucho, no quiero opinar mucho, pero si alguien sabe, yo quiero que me respondan en los comentarios. Con un francotirador puede de alguna manera, o dos francotiradores, según entiendo era el supuesto plan de derribar un avión de estos. ¿Se puede? ¿Es posible? Que a una distancia que uno creería que es corta, pero no ya la velocidad que va un avión, ¿se puede disparar? Yo considero que no, pero si hay alguien experto en eso, díganme.
Porque si eso fuera así de fácil, pues estarían derribando aviones por todo el mundo. ¿No les parecería? No sé, es una pregunta que me surge acá. Las autoridades le revelan a Semana, que también me causa mucha curiosidad, es cómo es que Semana son los únicos a quienes les revelan cosas de la supuesta inteligencia de este país. ¿No les parece raro eso también? Como si fueran los únicos amangualados, los cómplices para llevar estas informaciones que a las personas que los leen o difundirlas por ahí. No sé, eso es también algo raro que hay que preguntarse. Uno de los detalles más alarmantes, de acuerdo con los documentos en poder de Semana, es que un miembro del esquema de seguridad del presidente Duque sería el encargado de filtrar el dato exacto del aterrizaje del avión a la base militar. Fuga de información, posible integrante del esquema de seguridad. Y ya investigaron quién es ese posible integrante del esquema de seguridad. ¿Cómo así que el esquema de seguridad de Duque está filtrando información o está amangualado también con esos bandidos y no han hecho nada? Se lee, y la otra cosa es, si esto iba a suceder, bueno, estuve revisando esto y no sé si, terminémoslo de leer para sacar nuestras conclusiones después. Se lee en uno de los archivos, un hombre identificado como alias Richard sería el encargado de dirigir a los francotiradores que accionarían contra la aeronave. Para ejecutar este hecho, los implicados compraron una vivienda y 2 camionetas desde hace un mes. Asimismo, en los últimos 15 días, 10 personas procedentes del Catatumbo, de las llamadas disidencias de la FARC, llegaron a Bogotá para cometer este hecho. El atentado contra Duque, según el informe reservado, se iba a concretar con fusiles tipo Barrett, calibre 50 ¿cómo es que se dice? No sé cómo se dice ese tema. Bueno, se me fue la palabra. Y explosivos tipo rampa o llovizna. El plan criminal fue denominado por las disidencias de la FARC y como objetivo Colombia 6, con el fin de garantizar que el presidente viajara a Cúcuta de forma urgente. Además del atentado contra la 30ª Brigada, este grupo también pretendía atacar al comando de la policía norte de Santander con un carro que contenía explosivos lanzados desde rampas fijas ubicados a 200 metros. Yo no sé, es que tenemos Rambos en Colombia, que todos estos delincuentes son como Rambos y utilizan armas a un nivel que uno ni siquiera se imaginaría. Además, planeaban atentar contra la SIJIN de la policía en el sector Corral de Piedra en Cúcuta con explosivos llevados de Tibú a esa ciudad. El material al parecer fue almacenado en una vivienda del barrio Cerro Pico, donde funciona una chatarrería. También pretendían activar carros bomba en la sede de la Fiscalía y el Palacio de Justicia en Cúcuta. Para ello pensaban usar un bus y un vehículo de alta gama con placas venezolanas. Lo que iba a decir hace rato es que en este informe que le entregan a Semana no dicen si todo eso que iba a suceder lo iban a hacer hace un tiempo y las autoridades lo evitaron o lo iban a hacer después de lo que sucedió en Cúcuta. Porque llama la atención que sucede lo de la brigada y después sucede lo del helicóptero de Duque y si supuestamente había un plan mucho más elaborado y mucho mejor que ocasionaría llevarse por delante a Duque acá en Bogotá, dizque con esos francotiradores, ¿por qué no desarrollaron mejor ese tema de lo que iban a hacer en Bogotá? Si era mucho más efectivo que agarrar con gatillos viejos que los dejaron allá tirados y darle al helicóptero allá medio apuntando. Esas son preguntas que debemos hacernos como ciudadanos si es que todo esto que están montando es un show bastante grande. La Fiscalía tiene claro quiénes quieren llevarse por delante a Duque. Se trata de las disidencias de la FARC comandadas por Mordisco y Gentil Duarte. La misión fue asignada a alias John Mechas, cabecilla de las también llamadas Gaur 33. Los 3 comandantes se esconden en Venezuela desde donde impartieron las órdenes. Por ejemplo, para estas disidencias de la FARC, que el gobierno de Duque es quien los ha dejado expandirse y hacerlo lo que quieran hasta irse para Venezuela, y mejor dicho, ¿de qué les sirve intentar llevarse por delante a Duque? ¿De qué les sirve? Pongámonos a analizar eso. ¿Cuál es el objetivo de eso? Yo creo que es más terrible que se llevaran por delante a Uribe y a otros personajes políticos que ni al mismo Duque.
Duque es un inepto, un inservible, un personaje que ahorita termina en el 2022 y nadie se va a volver a acordar de él, ni siquiera los mismos uribistas lo van a querer volver a ver. ¿No les parece eso bastante raro, toda esta cuestión, todo esto que están montando, que sea Semana la encargada de revelar todo esto que supuestamente tiene la inteligencia de este país? ¿Qué está pasando con esas cuestiones? Son las preguntas que se generan después de estas supuestas revelaciones. El ministro de Defensa, Diego Molano, también está alertando sobre este tema y ya empiezan los medios a recoger esos supuestos planes para mostrárselos al país, pero yo sé que mucha gente no come cuento tan fácilmente, o por lo menos se generan dudas, porque conociendo al uribismo son muchas dudas las que tenemos y las que se generan a raíz de todo esto. Empecé a leer el artículo y ya iba uno como generando tantas dudas al respecto, porque hay muchas cosas raras y ojalá expertos en este tipo de circunstancias nos digan en los comentarios si es posible todo lo que tienen o tenían supuestamente preparado hacer en contra del subpresidente Duque. Sí, por ejemplo, los dejo con esta pregunta, y fue una de las que hice ahorita y para reiterarla, si era más, ya tenían todo preparado para cometer ese acto en Bogotá, desde Funza y no sé qué, desde algunas veredas que compraron camionetas y casa, ¿por qué dañan todo el plan llevando ese vehículo a la brigada y accionando en Cúcuta en contra del helicóptero? Porque sabían que ahí no iban a hacer nada, hicieron algunos disparos, dejaron esas armas ahí y se fueron, que eso no iba a hacer nada, no servía para nada. Si ya tenían todo eso montado, ¿por qué dañaron todo haciendo eso en Cúcuta? Es otra duda que queda. Colombianos, gracias por ver, nos vemos en el próximo. Adiós.